Buenas tardes. Agradezco la invitación al 14º Foro de Investigación de las Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales, con el tema de las reflexiones sobre educación y matemáticas. Comenzaremos. El tema es la enseñanza de las matemáticas y el learning, una experiencia educativa en el bachillerato. Mi nombre es Jorge Joel Reyes Mente, soy profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Actualmente la metodología e-learning ha incrementado su uso y aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje debido al periodo de confinamiento que se está produciendo debido a la COVID-19. El objetivo principal de esta investigación fue identificar la efectividad del método de e-learning en la enseñanza de las matemáticas, con estudiantes de bachillerato en modalidad en línea y adultos en la modalidad abierta, en contraste con el método de exposición tradicional. El estudio desarrollado es cuantitativo, descriptivo y correlacional. El diseño de la investigación es cuasi experimental, con un grupo de control y un grupo experimental. Los resultados muestran que el uso del método e-learning tiene una influencia positiva en la motivación, la autonomía, la participación, los conceptos matemáticos, los resultados y las calificaciones. Se puede concluir que el método de e-learning conduce a una mejora en los estudiantes de la asignatura de matemáticas en la etapa educativa del bachillerato, cuando se compara con el método expositivo. Por lo tanto, este método se considera efectivo para su implementación en este nivel. A manera de introducción, diremos que el desarrollo tecnológico es una realidad hoy en día. Este hecho se refleja en nuestra sociedad, concretamente en los ámbitos laboral, social y educativo. Este avance tecnológico facilita, fortalece y acelera la realización de las tareas diarias. En el ámbito educativo, el progreso tecnológico se refleja en el desarrollo de las denominadas tecnologías de la información y la comunicación. Estas TIC influyen directamente en el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que promueven acciones pedagógicas innovadoras, así como generan nuevos espacios de aprendizaje. Estos espacios pedagógicos potencian la transformación del aula, tal y como la conocemos, ya que permiten la eliminación de barreras espaciotemporales, así como el proceso de una gran cantidad de información, con diferentes formatos. También ha promovido la mejora de la motivación, autonomía, compromiso y actitud de los estudiantes hacia los contenidos educativos. Entre las acciones pedagógicas basadas en las TIC se encuentra el e-learning, que se define como el acto pedagógico que se realiza en línea, gracias al uso de Internet y dispositivos tecnológicos, ya sean móviles o no, con conexión sincrónica o asincrónica, y desde cualquier lugar. Por lo tanto, el método e-learning se convierte en una herramienta pedagógica que facilita el acceso al aprendizaje para toda la sociedad. Sabemos que este método no es de reciente creación, ya que sus inicios se remontan a 1993, cuando comenzó a utilizarse de forma más frecuente, teniendo un mayor impacto en el campo de la educación. Antes de esa fecha, el aprendizaje a distancia era ampliamente utilizado. Es reconocido que este método de enseñanza está actualmente en aumento debido a la COVID-19. Su flexibilidad en cuanto a la ubicación, el tiempo, esfuerzo y costo la convierten en la opción más adecuada para la formación y evaluación de estudiantes. Debe tenerse en cuenta que se requieren dos tipos de recursos para desarrollar el método de e-learning: digitales y tecnológicos. Entre los recursos digitales se encuentran videos educativos, plataformas de enseñanza, videoconferencias, podcasts, redes sociales, entre muchos otros recursos. Mientras que los recursos tecnológicos pueden ser la computadora de escritorio,
una tablet, un iPad, un teléfono inteligente, entre otros. El uso del e-learning por parte de los miembros implicados en el proceso de enseñanza y aprendizaje se convierte en un reto, porque se requiere un nivel medio de competencias digitales para aplicarlo con garantías. Por lo tanto, los profesores y los estudiantes deben ser capacitados en el uso de los diversos recursos tecnológicos y digitales. Este método de enseñanza tiene una serie de características que lo hacen diferente de otros métodos de enseñanza. Algunos autores lo ven como una evolución de la educación a distancia. Para otros, se trata de una nueva modalidad de enseñanza que difiere sustancialmente de la enseñanza presencial. Independientemente de las opiniones, el e-learning tiene una serie de características entre las que se encuentran la promoción del diálogo y las actividades grupales, mejorando las relaciones interpersonales de los estudiantes, fomentan la colaboración entre los propios estudiantes, se alcanzan objetivos conjuntos en la elaboración de diferentes tareas, facilitan la comunicación tanto sincrónica como asincrónica, permiten que el aprendizaje tenga lugar desde cualquier lugar siempre que se disponga de un dispositivo tecnológico para fomentar la adquisición de conocimientos y de competencias digitales en los estudiantes. Esto posibilita la adaptación al ritmo individual de los estudiantes, mejoran la motivación ya que el estudiante puede desarrollar su propio estilo de aprendizaje, promueven la adquisición de competencias de aprendizaje para mejorar sus procesos, se adaptan a las circunstancias de cada individuo, tanto personales como ocupacionales, proporcionan acceso a una cantidad ilimitada de recursos de aprendizaje, facilitan el aprendizaje docente de la actividad del estudiante y estimulan la familiarización de los estudiantes con el uso de recursos tecnológicos y digitales. Cabe señalar también que el método de aprendizaje electrónico es un caso especial de aprendizaje a distancia. Hay varias razones para esto. En enseñanza a distancia, el correo electrónico se utiliza para recibir las comunicaciones de la asignatura, no teniendo un medio virtual. Además, se presentan un gran número de contenidos teóricos que no son interactivos y cuya secuenciación es cerrada. Además, el contacto con el profesor es esporádico, lo que actúa como un mero transmisor de contenido. En este caso, el estudiante es un receptor pasivo que suele tener una sensación de soledad. En otras palabras, el proceso de enseñanza-aprendizaje puede tener lugar las 24 horas del día, todos los días del año, permitiendo que los estudiantes se formen mientras están en movimiento o en un lugar distinto al habitual, promoviendo un cambio en la mentalidad maestro-alumno y con ello la filosofía de aprendizaje, en el que el alumno organiza su proceso formativo y el profesor orienta esa acción, y permitiendo el acceso ilimitado a los recursos de la red. Por lo tanto, el uso a tiempo completo de la e-learning cambia la perspectiva que teníamos de la enseñanza hasta ahora. Sin embargo, el método de e-learning puede generar una brecha espacial y temporal, por lo que es necesario personalizar la experiencia educativa de los estudiantes, tratando de mantenerlos motivados y comprometidos. Además, en los países en desarrollo, el uso de las TIC no está tan extendido como en los países desarrollados, lo que lleva a una falta de aceptación de los recursos tecnológicos y por lo tanto el aprendizaje electrónico, al no tener un efecto deseado en el aprendizaje educativo, provoca abandonos o malas prácticas. Las matemáticas en el campo de las ciencias sociales se consideran un instrumento necesario para poder descifrar el entorno más cercano y representar diversos hechos, ya sean sociales, científicos o técnicos, que ocurren en el mundo actual. Las matemáticas facilitan la comprensión de diversos fenómenos, ya sea la propia realidad social, los aspectos económicos o los hechos históricos, entre otros. En este caso, las matemáticas se convierten en una herramienta adecuada para adquirir conocimientos, reflexionar sobre aspectos sociales y representar hechos del entorno. En otras palabras, las matemáticas tratan de convertir todos estos hechos en conocimiento e información. Además, el lenguaje utilizado en el campo matemático permite explicar los fenómenos que ocurren en detalle y con precisión. Hay que tener en cuenta que las matemáticas son instrumentales
y son la base para adquirir conocimientos de otras materias o en otros campos, como la sociología o la ciencia política. Además, las matemáticas desarrollan el intelecto del estudiante, promoviendo competencias que le permiten desarrollarse personal y socialmente. También promueven la creatividad, el desarrollo de la autonomía, la mejora de la autoestima y el emprendimiento. Según un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Science, en el que participaron 87 estudiantes de Reino Unido entre 16 y 18 años, las matemáticas habían contribuido a la maduración del cerebro para que éste pudiera enfrentarse al mundo real de forma racional. El objetivo era dilucidar si la educación matemática antes del bachillerato inducía cambios en el cerebro. De forma sorprendente, los investigadores hallaron que la concentración del neurotransmisor GABA permite conocer casi en un 90% de fiabilidad si un alumno ha cursado o no estudios de matemáticas. Además, los niveles de base del neurotransmisor no influyen en dicha relación, es decir, el aumento de GABA aparecía tras estudiar matemáticas, ya que los investigadores no hallaron diferencias entre los grupos antes de elegir la materia. Cabe decir que en el campo de las matemáticas existen acciones educativas en las que se ha desarrollado el e-learning como método de enseñanza. Una de las ideas es la aplicada en el modelo MCIS: motivación, contexto, interactividad, evaluación y conectividad, que fomenta una mayor implicación del alumno. Este modelo permite al alumno para aumentar su capacidad para realizar un esfuerzo para comprender los contenidos matemáticos, gracias a un mayor interés, motivación y adaptación del contexto. El desarrollo del método e-learning presenta mejoras si se aplica con una metodología de enseñanza y aprendizaje adecuada. Un ejemplo de ellos es el desarrollo del método de e-learning asociado al recurso GeoGebra, que se integra en la plataforma Moodle, mejorando aspectos relacionados con la evaluación, la motivación y el interés del alumno. También promueve el aprendizaje de una manera más significativa, adapta la evaluación a las necesidades de los estudiantes. Otro caso similar es el método Working Memory Capacity, desarrollado en el método e-learning. Este método conduce a una mejora de las habilidades de los estudiantes para adquirir diversos conceptos matemáticos. En este caso, mejora el rendimiento académico de los estudiantes. Esto se debe al aumento de su implicación y motivación en los contenidos matemáticos. Otro caso es el desarrollo del método e-learning asociado a la aplicación de Edmodo en el campo de las matemáticas. Este proceso de formación aumenta la participación en el aprendizaje. Esta implicación aumenta la memorización, comprensión, aplicación, análisis, evaluación y creación de contenidos matemáticos. También aumenta la actitud de los estudiantes y la aceptación del contenido matemático. El uso del e-learning en el desarrollo de las matemáticas aumenta el compromiso de los propios estudiantes, mejorando el rendimiento. También aumenta el interés y por lo tanto ha tenido resultados muy efectivos en los objetivos alcanzados. También mejora la adquisición del contenido matemático. Otro ejemplo es la acción pedagógica en la que se utiliza el e-learning en el entorno individualizado de enseñanza llamado USWebMath, que es una abreviación turca de Adaptive and Intelligent Web-Based Mathematics Teaching Learning System. Esta combinación promueve la atención individualizada de los estudiantes. Además, se adapta al estilo de aprendizaje de los alumnos, mejorando sus habilidades de comprensión. También aumenta la responsabilidad por el aprendizaje y se refleja en la motivación y el rendimiento académicos. En muchos casos, la lectura por parte de los estudiantes y, por lo tanto, los resultados de los estudiantes pueden verse modificados por una conectividad eficiente, una programación inflexible y dispositivos inadecuados. Justificación y objetivos de la investigación. El uso de las TIC en la actualidad
Unido a la crisis mundial que vive el mundo por la COVID-19, hace del e-learning un método de enseñanza necesario. Esto implica la aplicación de nuevas estrategias didácticas y enfoques pedagógicos. Este estudio presenta un método de enseñanza basado en el e-learning para estudiantes adultos que cursan el bachillerato en la modalidad a distancia. Además, muestra las acciones pedagógicas desarrolladas durante el primer trimestre del curso escolar 2019-2020. También se establece un contraste con el método expositivo tradicional desarrollado por los estudiantes del bachillerato en la modalidad abierta. Todo esto se hizo en la asignatura de Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Uno de los objetivos de esta investigación fue dar continuidad a la aplicación del método e-learning en la enseñanza de las matemáticas, con la intención de contrastar los resultados obtenidos en otros estudios de similares características. El objetivo principal de esta investigación es identificar la deficiencia en los métodos y la eficacia del método e-learning en la enseñanza de las matemáticas a estudiantes de nivel bachillerato, en contraste con el método expositivo tradicional. A partir de este objetivo se establecen los siguientes objetivos específicos. Determinar el grado de motivación, identificar el grado de autonomía, analizar el nivel de colaboración, conocer el grado de participación, averiguar el nivel de resolución de problemas, determinar el tiempo de clase, identificar el nivel de aprendizaje de conceptos gráficos, datos científicos y resultados, conocer la capacidad de decisión en las acciones pedagógicas y para averiguar la variación de calificaciones. Dentro del método de investigación, el diseño y análisis de datos, el estudio desarrollado es cuantitativo, descriptivo y correlacional. El diseño de la investigación es cuasi experimental con un grupo control y un grupo experimental que llamaremos GC y GE respectivamente, es decir, grupos no equivalentes. En este caso se ha seguido el proceso de investigación desarrollado en otros estudios previos donde se aplicaron métodos de enseñanza activos. A diferencia de las investigaciones mencionadas anteriormente, este estudio trata de conocer cómo un método de enseñanza activo influye en el método de e-learning en el desarrollo de la asignatura de matemáticas. Para ello, se estableció un contraste con el método presencial. Los estudiantes se dividieron en dos grupos. El grupo de control compuesto por estudiantes de primer año de la escuela presencial abierta y el grupo experimental compuesto por estudiantes de primer año de la escuela a distancia. En ambos grupos se ha desarrollado la asignatura de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En el grupo control se ha aplicado el método expositivo tradicional y en el grupo experimental se ha desarrollado el método de enseñanza e-learning. La distribución de los alumnos no ha sido aleatoria, pues los grupos han estado formados por el jefe de estudios según la matrícula solicitada por los estudiantes. Los criterios para la distribución del alumnado se basan en los principios de equidad e igualdad. En otras palabras, el equipo directivo distribuyó los grupos teniendo en cuenta varios criterios, entre ellos el tiempo que los estudiantes han estado fuera de los estudios oficiales y las calificaciones del último año inscrito. Con respecto a los años de no estudio, se establecieron tres criterios. A. Más de 10 años sin matricularse en estudios oficiales. B. Entre 10 y 5 años no matriculados en estudios oficiales. Y C. Menos de 5 años sin matriculación en estudios oficiales. En cuanto a la calificación, se establecieron cuatro criterios. A. Ninguna asignatura aprobada en el último año matriculado. B. Entre 0 y 3 asignaturas aprobadas. C. Entre 4 y 6 asignaturas aprobadas. Y D. Todas las asignaturas aprobadas. Sobre la base de estos criterios, se hizo una distribución uniforme por parte de los directivos. La información fue recolectada al final del primer trimestre, es decir, después de la intervención pedagógica, mediante la aplicación de una prueba posterior. Para analizar los datos recogidos, se utilizó el paquete SPSS, Statistical Package for the Social Sciences, en su versión 25. Las estadísticas utilizadas son estadísticas de media, desviación estándar, además de estadísticas de asimetría y kurtosis. Adicionalmente, se ha utilizado la prueba TD-Student
para comparar las medias entre los grupos establecidos. Finalmente, se ha aplicado la prueba D de Cohen y la correlación biserial con el fin de conocer el nivel de efecto y la asociación. El nivel de significancia aplicado en el estudio fue de P menor a 0.05. Participantes. La muestra estuvo formada por 132 estudiantes. La técnica de muestreo aplicada es por conveniencia y esto se debe a la facilidad de acceso a los estudiantes. En estudios centrados en la aplicación de métodos pedagógicos, el tamaño de la muestra no es un factor determinante. Los estudiantes estaban cursando el primer semestre del bachillerato de adultos, concretamente las humanidades y las ciencias sociales, en un centro de estudios de adultos en el sur de la Ciudad de México. Un total de 39.39 fueron hombres y 60.61 mujeres, con un rango de edad entre 18 y 33 años, con una media de 23.3 y una desviación estándar de 1.89, donde el 40.5 tiene trabajo y el 35.61 tiene responsabilidades familiares. La investigación se realizó en el primer semestre del año escolar 2019-2020 y anteriormente se solicitó permiso tanto a la dirección de la escuela como a los propios estudiantes. Ambos fueron informados de los objetivos de la investigación y ni la escuela ni los estudiantes se negaron a participar. El instrumento que se utilizó fue un cuestionario hecho ad hoc. Se ha tenido como referencia dos cuestionarios validados que constan de 30 ítems y estos se distribuyeron en diferentes dimensiones. Socioeducativo, 5 preguntas orientados a conocer los aspectos socioeducativos de la muestra. Motivación, 2 ítems. Autonomía, 2 preguntas. Colaboración, 2 preguntas. Participación, 2 ítems. Resolución, 2 ítems. Tiempo de clase, 2 ítems, cuyo objetivo es identificar las actitudes, motivación e intereses de los estudiantes en la aplicación del método de enseñanza. Conceptos, 2 preguntas. Datos científicos, 2 preguntas. Gráficos, 2 preguntas. Resultados en sus calificaciones, 2 preguntas. Decisión, 2. Calificaciones, 3 preguntas, que se centran en el aprendizaje adquirido en la asignatura de matemáticas. Además, se han tenido en cuenta las valoraciones de los docentes obteniendo los valores de las calificaciones establecidas por el profesorado. El cuestionario utiliza la escala de Likert compuesta por 4 ítems. 1 es ninguno, 2 poco, 3 suficiente y 4 completamente. Este cuestionario ha sido sometido a diversas pruebas estadísticas para su validación y fiabilidad. En un primer momento, el método Delphi fue utilizado con validez cualitativa por 8 expertos, cuyas calificaciones fueron positivas, con una media de 4.66, desviación estándar de menos 0.16 y un mínimo de 1 y máximo de 6. Luego se utilizaron las estadísticas de CAFA de Fleiss y W de Hendel, cuyos resultados fueron adecuados, con una K igual a 0.89 y una W de 0.87. Posteriormente se validó mediante análisis factorial exploratorio con rotaciones Varimax, cuyos datos Bartlett igual 2981.09 y una P menor a 0.001. Kaiser-Meyer, Olkin igual a 0.89 son adecuados. Finalmente utilizamos el alfa de Cronbach, que nos dio un resultado 0.91 y el método Omega de McDonald con un resultado de 0.89, la fiabilidad del compuesto 0.85 y la varianza media extraída de 0.84, mostrando métricas adecuadas. Teniendo en cuenta las pruebas estadísticas, el instrumento se consideró válido y confiable. La consistencia interna de cada una de las dimensiones es socioeducativa 0.941, motivación 0.884, autonomía 0.861, colaboración 0.952, participación 0.891, resolución 0.948, tiempo de clase 0.923,
conceptos 0.891, datos científicos 0.901, gráficos 0.912, resultados 0.884, decisión 0.896 y calificaciones 0.911. Cabe resaltar dos aspectos muy importantes. Primero, el artículo está sometido a evaluación a arbitraje para una revista doble ciego y que todo el estudio se realizó en los meses previos a la pandemia. ¿Cuáles son las dimensiones y variables del estudio? Bueno, el estudio centra la investigación en las actitudes y el desarrollo matemático. Ambos aspectos han marcado la distribución y composición de las dimensiones de este estudio. Además, se han establecido las variables dependientes e independientes. Las variables dependientes están asociadas a las dimensiones indicadas para este estudio. El método de enseñanza desarrollado durante esta investigación se establece como variable independiente. Con el fin de facilitar la comprensión de los resultados obtenidos, se analiza cada una de las dimensiones. Motivación. Identifica el nivel de motivación alcanzado por los estudiantes en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. La autonomía muestra el nivel de autonomía del alumno en el desarrollo de las tareas planteadas. Colaboración muestra la capacidad de trabajo con otros colegas en el desarrollo de la tarea. La participación identifica el nivel de implicación y relación del alumno con los contenidos, con el profesor y con sus compañeros. La resolución muestra la capacidad del alumno para dar respuesta a posibles problemas que puedan surgir en la realización de las actividades de clase. El tiempo de clase analiza la sensación de tiempo que tiene el alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Conceptos identifica el nivel de adquisición según el alumno de los contenidos aplicados en el acto pedagógico. Los datos científicos presentan los aspectos científicos propios de la asignatura de matemáticas alcanzados por los alumnos. Los gráficos recoge los aspectos relacionados con los diferentes gráficos matemáticos desarrollados durante el periodo formativo. Resultados muestra las diferentes acciones y problemas matemáticos desarrollados en la realización de los contenidos. Decisiones presentan las acciones comunes utilizadas por los estudiantes con el fin de resolver posibles actividades. Calificaciones. Se trata de la autoevaluación de los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y las calificaciones de los profesores o de los maestros presentan la calificación dada por el maestro a los estudiantes en el acto pedagógico. En este caso se tienen en cuenta los criterios de calificación mediante la aplicación de una rúbrica. Procedimiento metodológico. El proceso de investigación desarrollado comenzó con la validación y fiabilidad del instrumento utilizado. Posteriormente, se realizó la selección de la muestra y la solicitud de permisos mediante el consentimiento informado. En este caso, la propuesta pedagógica fue presentada a la escuela seleccionada, la cual aceptó participar. El propio centro solicitó información sobre los resultados obtenidos en la investigación. Luego se desarrollaron las propuestas pedagógicas. Por un lado, el método de exposición tradicional en el grupo control, y en el que el profesor presentaba los contenidos teóricos según la secuencia del libro de texto y las tareas propuestas. Por otro lado, está el método e-learning en el grupo experimental, que se explicará con más detalle más adelante. Al final del primer periodo, los datos se recopilaron utilizando Google Forms, que es una herramienta de Google. Los datos se recogieron el último día de clases en un auditorio del centro educativo que tiene una capacidad para 300 personas. Cabe aclarar que esta investigación se realizó previamente a la pandemia. Para ello, los alumnos utilizaron sus propios dispositivos móviles. En los casos de que no lo tuvieran, el centro les dio uno para rellenar cuestionario. La recolección de datos se realizó al mismo tiempo, específicamente a las 18 horas con 10 minutos. Estos datos se descargaron en un formato Excel y se transcribieron al formato del programa estadístico seleccionado. Finalmente se realizaron las distintas pruebas estadísticas y se analizaron los resultados obtenidos. El procedimiento pedagógico
fue: la propuesta pedagógica desarrollada con el grupo experimental se basa en el método e-learning. Para ello, el profesor hacía uso de la plataforma Moodle y el correo electrónico. Además, todas las semanas se estableció un horario consistente en 1 hora de atención grupal y 2 horas de atención individualizada. Las 3 horas se pudieron desarrollar de forma presencial en el centro educativo. Cabe señalar que estas horas no eran obligatorias. Solo acudieron al centro aquellos alumnos que lo consideraron necesario y de forma voluntaria. Cabe también destacar que durante el procedimiento de estudio casi ningún alumno acudía al centro para responder preguntas. El grupo que desarrolló el método expositivo contó con 1 hora de tutoría con el profesor de la asignatura para resolver dudas de forma individual o atender las inquietudes de los alumnos. Durante este periodo, el docente también atendió al alumno a través de una plataforma virtual y por correo electrónico. La plataforma Moodle contenía todos los contenidos a tratar en la asignatura durante el primer trimestre, distribuido por unidades didácticas. Y en este caso se establecieron 4 unidades didácticas para el primer trimestre. Cada una de las unidades didácticas en la plataforma Moodle se estructuró en diferentes secciones. La teoría, formada por aspectos teóricos de la asignatura, presentada en formato PDF y videos explicativos. La intención era presentar todos los aspectos teóricos de los contenidos a trabajar y reforzar su adquisición a través de la visualización de videos relacionados con estos contenidos. La parte práctica, compuesta por actividades para demostrar la adquisición de los contenidos teóricos. Estas actividades fueron de introducción, desarrollo, consolidación, ampliación y refuerzo. Las actividades han sido variadas, teniendo diferentes tipos: respuestas cortas, respuestas largas, supuestos, resolución de problemas y autocompletar, relacionar columnas y operaciones, entre otros. Y en este caso se han utilizado todas las herramientas disponibles en la plataforma Moodle. Para saber más, en esta sección se ha permitido a los estudiantes profundizar en los contenidos de la asignatura. Esto se hizo a través de enlaces a páginas web sobre el tema. También había enlaces a juegos relacionados con los contenidos trabajados. Y foro, este recurso ha sido utilizado en cada unidad didáctica. La intención era establecer un debate tanto con el profesor como con otros compañeros sobre los contenidos tratados en la asignatura. Además, ha servido para resolver dudas y plantear pequeños acertijos relacionados con los aspectos trabajados. Los métodos e instrumentos de evaluación utilizados han sido una prueba escrita, que contaba como el 50% de la nota trimestral. Esta prueba se realizó al final del periodo. Los tipos de preguntas fueron respuestas cortas y respuestas largas. Y la observación sistemática es el 50% de la nota trimestral. Se analizó la participación en el foro y el desarrollo de las actividades planteadas en la plataforma Moodle. El instrumento utilizado fue una rúbrica. Por otro lado, la propuesta pedagógica desarrollada por el grupo control se basó en la presentación de contenidos teóricos por parte del docente. Además, se han desarrollado actividades tanto a partir del libro de texto como a partir de tarjetas entregadas por el profesor. Como método e instrumento de evaluación se han aplicado los siguientes: prueba escrita, 50% de la nota trimestral. Esta prueba se realizó al final del trimestre y el tipo de preguntas, ya habíamos dicho, son respuestas cortas y largas. Y bueno, la observación que se analizó por parte del profesor, el desarrollo, el desempeño también del estudiante, y al igual que en la evaluación del método e-learning, pues se utilizó una rúbrica. Los resultados. Resultados se muestran en la siguiente tabla. Los datos presentados en esta tabla tras el análisis estadístico descriptivo muestran una gran diversidad de respuestas entre los alumnos que asisten tanto a la escuela nocturna como a la escuela a distancia. De acuerdo con los datos proporcionados por los estadísticos de asimetría y kurtosis, la distribución de respuestas se considera normal. Esto se debe a que los valores están entre más o menos 1.96
lo cual es coincidente con George Koch y su análisis de variables ordinales. Los estudiantes en el grupo de control muestran una respuesta media que es de alrededor de 2. Algunas dimensiones están ligeramente por debajo y otras ligeramente por encima. En el grupo de control, la dimensión con la calificación más alta es la resolución. En contraste, la dimensión con la calificación más baja es la decisión. Los estudiantes en el grupo experimental muestran una tendencia de respuesta que se encuentra en torno a los 2.5 puntos. La dimensión menos valorada en el grupo experimental es la decisión. La dimensión más valorada en el grupo experimental son las calificaciones de los maestros. Según la estadística que muestra la desviación estándar, se observa una tendencia uniforme de respuesta en los estudiantes. Esto se presenta en todas las dimensiones del estudio, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. La kurtosis es platicúrtica en todas las dimensiones del estudio, tanto en el grupo control como en el grupo experimental. Las medias presentadas por el grupo control y el grupo experimental muestran diferencias muy relevantes. En el grupo de control hay diversidad de medias entre las dimensiones del estudio. Las dimensiones de resolución y calificación de los maestros se destacan de la media total. Por otro lado, la dimensión de decisión es mucho menor que la media. En el grupo experimental, las diferencias son más destacadas. En este caso, las dimensiones motivación, autonomía, participación, resolución, conceptos, resultados, calificaciones y valoraciones de los docentes se ubican por encima de la media. Por otro lado, las dimensiones de colaboración también de tiempo de clase, datos científicos, gráficos y decisión se sitúan muy por debajo de la media totalizada. Además, se observan calificaciones uniformes tanto en el grupo control como en el grupo experimental. En las dimensiones de colaboración, tiempo de clase, datos científicos, gráficos y decisión. Para identificar el valor de la independencia entre el método expositivo tradicional y el método de e-learning, se ha utilizado la prueba estadística TED-Student. Los valores presentan promedios más altos a favor del grupo experimental, aunque no es significativo en todos los casos. Las dimensiones motivación, autonomía, participación, conceptos, resultados, calificaciones y valoraciones de los docentes muestran una relación significativa en todas las dimensiones, donde existe una relación de significancia. La fuerza de asociación es media si se tienen en cuenta los valores de la correlación biserial. El tamaño del efecto es bajo en las dimensiones tiempo de clase y gráficos, y muy bajo en el resto de las dimensiones. Discusión. El auge de las tecnologías de la información y la comunicación, relacionado con la situación actual de confinamiento provocada por la COVID-19, hace que el método de e-learning sea relevante en los últimos tiempos, promoviendo así prácticas educativas innovadoras. El método de enseñanza e-learning rompe con los estereotipos clásicos de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que modifica los espacios y el tiempo de formación, permitiendo el desarrollo de actos pedagógicos en cualquier lugar y en cualquier momento. Esto se puede lograr si se dispone de dispositivos tecnológicos y recursos digitales, así como el acceso a Internet. En la presente investigación se ha analizado la influencia del e-learning en el campo de las matemáticas, en contraste con el método expositivo tradicional en estudiantes adultos que estudian bachillerato. Como se muestra en los resultados obtenidos, existen diferencias significativas entre los valores alcanzados en el grupo control y el grupo experimental. Estas diferencias siempre han estado a favor del método de aprendizaje electrónico. En el grupo donde se ha desarrollado el método expositivo, se han producido los valores más bajos en la decisión. En este caso, los estudiantes tienen diferentes responsabilidades en la toma de decisiones por sí mismos al resolver los problemas matemáticos propuestos. Por otro lado, la dimensión más valorada es la resolución, es decir, la realización de actividades en clase. Esto puede deberse al hecho de que el profesor presente en el método expositivo puede responder a las necesidades que los estudiantes puedan tener durante el desarrollo de las diferentes prácticas. En el grupo donde se desarrolla el método e-learning, la dimensión con mayor puntuación es la calificación del profesorado.
Esto muestra que las calificaciones de los estudiantes están aumentando, estando en línea con Acherji, un autor que está en las referencias. Por otro lado, la dimensión menos valorada como en el grupo control es la decisión. En otras palabras, ni el método expositivo tradicional ni el método de e-learning permiten que la toma de decisiones del alumno mejore a la hora de resolver un problema por sí mismo. Tanto en el grupo de control como en el grupo experimental, los estudiantes han mostrado una tendencia a responder de manera uniforme. Esto demuestra que los estudiantes están de acuerdo con los métodos de enseñanza aplicados. Esto no significa que haya valores iguales en todas las dimensiones del estudio. En el grupo control, las medias de las dimensiones no han sido iguales entre sí. Ejemplo de ello son las dimensiones de resolución y las valoraciones de los docentes, que están por encima de la media totalizada. Es decir, para los alumnos que han desarrollado el método expositivo, en estas dimensiones muestran una mejor evaluación. Por otro lado, la dimensión de decisión es mucho más baja que la media. Algo similar ocurre con el grupo experimental. Los promedios arrojados entre las diferentes dimensiones no son iguales entre sí. En este caso, los contrastes son más relevantes. Por ejemplo, las dimensiones motivación, autonomía, participación, resolución, conceptos, resultados, calificaciones y valoraciones de los docentes están por encima del promedio total. Por otro lado, las dimensiones de colaboración, tiempo de clase, datos científicos, gráficos y decisión son mucho más bajas que el promedio total. Si se comparan las medias del grupo control y el grupo experimental, hay dimensiones en las que no hay diferencias significativas. En el caso de las dimensiones colaboración, tiempo de clase, datos científicos, gráficos y decisión, que presentan medias distribuidas uniformemente, aunque siempre son con valores más altos en el grupo experimental. Donde hay diferencias significativas a favor del método de e-learning es en las dimensiones de motivación, autonomía, participación, conceptos, resultados, calificaciones y valoración de los docentes. En otras palabras, el método de e-learning favorece estos aspectos en el acto pedagógico. En la dimensión donde hay un mayor contraste, al comparar el método expositivo tradicional con el método e-learning, es en la autonomía. Y esto puede deberse principalmente al hecho de que el método de e-learning favorece la autorregulación del aprendizaje. Si este estudio se compara con otros estudios en los que se ha desarrollado el e-learning, se pueden observar mejoras en los estudiantes. Por un lado, hay una mejora en la motivación, la autonomía, la participación, los conceptos, los resultados y las calificaciones. Todos estos aspectos se reflejan en otros estudios en los que el método e-learning se asocia a un enfoque pedagógico claramente definido y estructurado, lo cual es un elemento muy importante. En los estudios analizados, la actividad de los estudiantes que tienen un impacto en sus calificaciones se debe a una mayor motivación e interés. En otras palabras, el enfoque pedagógico influye en si el alumno puede estar más o menos motivado. Además, el hecho de que el alumno esté más motivado implica un aumento en la participación, lo que llevará a mejoras en la adquisición de conceptos matemáticos. También influirá en la resolución de diversas actividades. Todo esto se refleja en última instancia en las calificaciones, que aumentan. Por lo tanto, se puede indicar que hay una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. Además, hay que tener en cuenta que el método e-learning favorecerá la autonomía del alumno, adaptándose a su estilo de aprendizaje, lo cual incide en una atención más individualizada al proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que se desprende de toda esta investigación es que el método e-learning está asociado a un proceso pedagógico claramente definido, como se muestra en esta investigación. Las conclusiones son que en general se puede mostrar que las dimensiones de motivación, autonomía, participación, conceptos, resultados, autoevaluación y cualificación docente han resultado ser significativas. Es decir, según el grupo de estudios se observan diferencias en las evaluaciones dadas por los estudiantes. Deberíamos tener en cuenta que estas diferencias pueden estar motivadas por la aplicación del método de enseñanza aplicado. En un grupo se ha desarrollado el método expositivo y en el otro el método e-learning. Las dimensiones mejor valoradas han sido las del grupo en el que se ha desarrollado el método e-learning.
Esto puede deberse a varias razones. Una de ellas es el método aplicado, ya que el método e-learning convierte al alumno en una guía de su propio aprendizaje, un conductor del aprendizaje. Es decir, tienen más peso en el proceso de enseñanza y aprendizaje, mientras que el docente se convierte más bien en un orientador, una guía, un acompañante. Este aspecto puede tener una influencia directa en la motivación, la autonomía y la participación. Este hecho a su vez puede conducir a una mejor adquisición de conceptos y resultados matemáticos, dado que estar motivado y tener más autonomía en el aprendizaje permite al estudiante aumentar su participación y, en su opinión, presentar más interés por los contenidos que se están desarrollando. Por último, la mejora en los conceptos y resultados genera una mejora en la cualificación de los estudiantes y, por tanto, una mejora en la autoevaluación de las acciones didácticas desarrolladas. En el resto de las dimensiones, como la colaboración, la resolución, el tiempo de registro, los datos científicos, los gráficos y la decisión, no se observaron diferencias. Esto puede deberse al método en sí. En este caso, tanto el método e-learning como el método expositivo, debido a sus procesos didácticos, no requieren una mayor colaboración entre los estudiantes, ni en la sensación del tiempo de clase. Las otras dimensiones pueden deberse al hecho de que ni el método expositivo ni el método de aprendizaje electrónico conducen a un aumento en la comprensión y el desarrollo de datos científicos, el desarrollo de gráficos o la toma de decisiones. Se puede concluir que el método de e-learning es una mejora para los estudiantes que están cursando matemáticas en la etapa educativa del bachillerato, siempre que se compare con el método expositivo. En este caso, las mejoras se producen en la motivación, la autonomía, la participación, los conceptos, los resultados, las calificaciones y las valoraciones de los maestros. Por lo tanto, el uso del método e-learning sería un objetivo para su implementación con estudiantes de matemáticas en el bachillerato. La perspectiva de la investigación se basa en dos aspectos. Por un lado, el objetivo es presentar a la comunidad científica nuevos datos sobre la aplicación de métodos de enseñanza innovadores. En este caso, el método de aprendizaje electrónico se compara con el método expositivo tradicional para enseñar matemáticas a estudiantes del bachillerato. Por otro lado, el objetivo es dar a conocer la práctica educacional desarrollada en esta investigación para que otros profesores en circunstancias similares puedan desarrollarla. Las limitaciones del estudio son varias. Por un lado, la muestra del estudio presenta algunas características socioeconómicas específicas, por lo que se debe ser cauteloso al extrapolar los datos a otras poblaciones. El acceso a la muestra ha sido por conveniencia, debido a que los grupos educativos son establecidos por los propios centros educativos. Esto ha impedido la aplicación de otras técnicas de muestreo. Por último, el hecho de no aplicar un proceso de estudios pretest y posttest hace imposible ser categórico a la hora de asegurar que el método e-learning influye directamente en las dimensiones, ya que puede haber otros elementos que pueden haber sido incluidos en el desarrollo del estudio. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben tratarse con precaución. Como futura línea de investigación, se sugiere desarrollar este método didáctico en otras etapas educativas y en otras asignaturas. Agradezco su atención. Esta es toda la bibliografía que consultamos y muchas gracias por su atención. Esperamos sus comentarios, su retroalimentación y estaremos disponibles en los foros.